Hola mis estimados alumnos, de nuevo soy yo, el profesor Botis. En esta ocasión vamos a ver el tema número 4 de física, manifestaciones de los cambios de la estructura interna de la materia. Vamos a ver temas como la luz, fenómenos de la luz, fenómenos de dispersión de la luz, electromagnetismo y vamos a ver también el espectro electromagnético. Vamos a continuar en la página 231 de nuestra guía inteligente Física tema 4, manifestaciones de la estructura interna de la materia. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú vas a obtener al final de esta lección? Descubre la estructura interna de la materia, interpreta la capacidad de los materiales para conducir corriente eléctrica, identifica la relación entre el campo magnético y el movimiento de las cargas, descubre los experimentos de inducción electromagnética, nombra las características del movimiento ondulatorio, identifica las regiones del espectro electromagnético y sus aplicaciones tecnológicas, define los fenómenos de luz y descubre la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y energía de luz. Vamos a comenzar con el subtema 4.1, energía interna, estructura interna de la materia, con una pregunta detonante que dice lo siguiente. Nombre del científico que en su teoría estableció que los electrones no están en órbitas determinadas, es decir, la posición de los electrones no se puede determinar con exactitud, ya que solo existe la posibilidad de encontrar al electrón. Ok, tenemos que recordar algunas cosas. Primero, ¿qué es el átomo? De acuerdo a las raíces del idioma, las raíces etimológicas, pues átomo quiere decir sin división o indivisible, ¿ok? En física es un elemento pues, que ya no tiene más, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar de los modelos atómicos, entre ellos algunos nada más voy a tocar. El modelo de Dalton, que nos dice que la materia está conformada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Luego llega el señor Thomson, que nos propone que existen partículas inmersas en el núcleo del átomo, que es el modelo del panque de pasas. ¿Okay? Luego llega el señor Rutherford y nos dice que hay protones, electrones y neutrones, pero el electrón está fuera del núcleo. Hay un núcleo y está fuera los electrones, ¿ok? Luego llega el señor Bohr y nos dice, sí, Rutherford, están fuera, pero no están acomodados como quieren, están acomodados por niveles de energía. Y ya después, muchos años después, llega el señor Schrödinger y nos dice que los electrones son libres, es decir, que no están situados en una posición exacta, pero sí podemos calcular la probabilidad de que estén en ese momento ahí. Por lo tanto, respondiendo a nuestra pregunta detonante, el modelo de Schrödinger plantea que los electrones no tienen una posición exacta y establece la posibilidad de encontrarlos con alguna probabilidad. Se puede calcular, es una fórmula larguísima de hecho. Ahora, el subtema 4.2, la capacidad de los materiales para conducir corriente eléctrica. Nuevamente, pregunta detonante. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un material si conduce una carga de 15 coulombs en 2 segundos? Nosotros tenemos que recordar algunas cosas antes de empezar a resolver. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso de la carga eléctrica durante un determinado tiempo. Ok, se conducen materiales conductores y semiconductores. Ok. En la ley de Ohm se establece que la corriente eléctrica que circula por un material es directamente proporcional al voltaje suministrado e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, la formulita que ya conocemos. La de viva la reina de Inglaterra. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. ¿Ok? ¿Qué es un conductor? El conductor permite el libre paso de los electrones. Eso es un conductor. ¿Qué es un semiconductor? Permite el paso de los electrones, pero bajo ciertas circunstancias. Ya no es tan libre, por así decirlo. Y los aislantes no permiten el paso de los electrones. Ahí se ve un diagrama, el diagrama podemos ver cómo podría suceder este tipo de cosas para que entiendan un poquito mejor. ¿Vale? Tenemos dos ecuaciones. La de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la carga sobre el tiempo, donde la intensidad de corriente es en amperes, se mide en amperes, la carga en coulombs, como ya hemos visto, y el tiempo en segundos. La ley de Ohm, la intensidad de corriente, recordamos que es en amperes, el voltaje se mide en volts y la resistencia se mide en ohms y se representa con esta letra griega que se llama omega. Vamos a resolver nuestra pregunta detonante, que nos dice que hay que encontrar la intensidad de corriente cuando tenemos una carga de 15 coulombs durante 15 segundos. Utilizamos esta fórmula y hay que empezar a sustituir. Tenemos que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. La carga son 15 coulombs,
un tiempo de 2 segundos. 15 sobre 2 me da 7.5. Recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperes. Y ese sería el resultado. Así de fácil fue encontrar el resultado de esa pregunta detonante. Si nosotros ahora continuamos con los campos magnéticos y las cargas eléctricas, vamos a tener una pregunta detonante. ¿Cuál es el nombre de la carga que al moverse genera los campos magnéticos? Ok, hay que recordar varias cosas. Entre ellas, la ley de Ampère. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que todo campo magnético es generado por corrientes eléctricas constantes. La circulación de la inducción magnética en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en su contorno. En otras palabras, si yo tengo electricidad, a fuerza hay un campo magnético, hay magnetismo. Eso es lo que quiere decir la ley de Ampère. Donde hay electricidad, hay magnetismo, ¿ok? No hay manera de que no puedan. Es como una relación tóxica. Donde estás tú, estoy yo. Siempre están ahí, ¿vale? A final de cuentas, eso es lo que nos quiso decir el señor Ampère, pero como es científico, pues utiliza otras palabras, ¿no? Aplicando a la pregunta detonante, nosotros podemos afirmar que los campos magnéticos son generados por el movimiento de los electrones. Recuerden, cuando los electrones fluyen por un conductor, se genera una corriente eléctrica. Efectivamente, cada vez que los electrones están circulando, se genera corriente eléctrica. Y esta, a su vez, ¿qué va a generar? ¿Qué dijimos? Magnetismo. Por eso genera un campo magnético. Esa es la respuesta de nuestra pregunta detonante. Ahora, en el subtema 4.4, los experimentos de inducción electromagnética. ¿Por qué electromagnética? Recordamos, electricidad, magnetismo, estaban pegados, eran la relación tóxica, ¿verdad? Ahora, tenemos una pregunta detonante que nos dice lo siguiente. Al conectar una bobina a un amperímetro, se registró que no circulaba una corriente eléctrica, mientras que al introducir un imán, la bobina se detectó una corriente eléctrica. ¿Cuál es el nombre del experimento anterior? Ok, hay que conocer algunas cosas antes de resolverlo. Ahora, en la inducción electromagnética existen experimentos que relacionan la electricidad con el magnetismo. Está el experimento del señor Faraday, donde el magnetismo genera electricidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo imanes, por así decirlo, que tienen un campo magnético, estos van a generar electricidad. Y el experimento de Oster es al revés. Donde yo tengo electricidad genera magnetismo. Aquí es donde se dieron cuenta que uno está con el otro. ¿Ok? Ya después Faraday fue más listo y dijo, esto lo demuestro con un modelo matemático y fue ley. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste el experimento de Oster? Oster consistió en acercar una brújula a un alambre por el cual circulaba una corriente eléctrica. ¿Por qué una brújula? Porque la brújula contiene magnetismo. ¿Vale? En dicho experimento, Oster observó que la brújula se desviaba. Concluyó que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Recuerden que la brújula se guía siempre hacia el norte del planeta, ¿no? Entonces, si yo lo acerco a la electricidad, alteró el campo magnético. Eso quiere decir que estaba uno con el otro, ¿vale? ¿Y en qué consiste el experimento de Faraday? Ok. Faraday conectó una bobina. ¿Qué es una bobina? Es un arreglo de un alambre de cobre por lo regular, enredado así, muchas vueltas, pegaditos todos, donde se va a pasar corriente eléctrica. Cuando acercó un imán, observó que el medidor de corriente cambiaba. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el imán generaba corriente eléctrica, pero el imán tiene un campo magnético. Entonces, el campo magnético genera electricidad y viceversa. Donde hay electricidad, se genera un campo magnético. Es por eso que les digo que uno depende del otro. ¿Ok? Faraday fue una de las personas más importantes en el mundo de la física, el cual aprendió únicamente experimentando. El señor Faraday, para poderlo demostrar, se unió a un matemático inglés que se llama Maxwell y la ley se llama la ley de Faraday-Maxwell. Faraday diseñó el experimento y Maxwell el modelo matemático y con eso concluyeron que efectivamente donde hay magnetismo hay electricidad. Ahora, resolviendo nuestra pregunta detonante, el experimento de Faraday puede explicar que donde hay una corriente eléctrica hay un campo magnético. ¿Okay?
Ahora, continuando con el subtema 4.5 que está en la página 237 de nuestra guía inteligente, que son las características del movimiento ondulatorio. Nuevamente, pregunta detonante. Una onda tiene una longitud de 250 metros con una frecuencia de 5 Hz. Halla la velocidad de propagación de esta onda. Ok. Antes de empezar a resolver todo esto, nosotros tenemos que recordar varias cosas, entre ellas las ondas. ¿Cómo se van a clasificar? Al medio de propagación y de acuerdo al tipo de propagación. Al medio de propagación puede haber mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas requieren un medio para transmitirse. El más claro ejemplo de una onda mecánica es el sonido. El sonido requiere, por ejemplo, del aire, es un ejemplo, para poderse propagar. Por eso nosotros nos escuchamos cuando hablamos. Cuando yo le hablo a una persona que está a unos 2 metros de distancia de mí, por eso me puede escuchar, porque el sonido se propaga a través del aire que hay entre nosotros y me escucha. Es una onda mecánica el sonido. Ahora, ejemplo de onda electromagnética. Esta no requiere un medio para propagarse. Por ejemplo, la luz. En el espacio ustedes saben que no hay nada. Entonces, ¿cómo llega la luz que emite nuestro Sol hasta acá? Si no tiene cómo viajar. Exacto. Como no necesita un medio para viajar la luz, que es una onda electromagnética, por eso puede llegar. Es una onda electromagnética. El más claro ejemplo de mecánicas, sonido. El más claro ejemplo de electromagnéticas, luz. ¿Vale? Y si las clasificamos de acuerdo al tipo de propagación, hay longitudinales y transversales. Las longitudinales es un movimiento de dirección de propagación y las transversales es un movimiento perpendicular a la dirección de propagación. ¿Ok? Los elementos de la onda. ¿De qué está compuesta una onda? De la cresta, que es el punto más alto de la onda, y el valle es el punto más bajo de la onda. La amplitud de la onda es la altura máxima de la cresta o la profundidad del valle. La longitud de onda es la distancia que hay de una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle. Un ciclo es la unión entre una cresta y un valle. Un nodo es la intersección entre la onda y la línea. Y la línea de equilibrio es la línea media entre la cresta y el valle. ¿Ok? Tenemos nosotros varias ecuaciones. Entre ellas, nosotros podemos calcular la velocidad de propagación de una onda, que se va a calcular con la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda se representa con esa letra griega que se llama lambda. Lambda se mide en metros y la frecuencia se va a representar en hertz. ¿Ok? Así se mide la frecuencia en hertz. O también se puede representar los hertz de la siguiente forma. Aquí la tenemos. 1/segundo. ¿Ok? Así se representa. 1/segundo es igual a un hertz. Ahora, también tenemos otra fórmula, la de la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia? 1/t, pero t es el periodo. ¿Ok? ¿Cómo calculo el periodo? El periodo, déjenme decirles que se mide en segundos. El periodo es 1 sobre la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz, ¿vale? Esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a necesitar para este tema. Ahora, vamos a aplicarlo con nuestra pregunta detonante. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tengo la longitud de onda que es 250 metros, tengo la frecuencia que son 5 Hz. Perfecto. ¿Qué quiero calcular? La velocidad. Por lo tanto, la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es una simple multiplicación. 250 por 5 Hz es igual a 1250 metros sobre segundo. ¿Por qué me quedo metros sobre segundo si aquí tengo Hz? Ah, porque recuerden que un Hz es igual a 1 sobre S. Si yo lo multiplico por metro, metro por 1, metro. Me queda el segundo. Por eso me quedó metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería que va a una velocidad de 1250 metros sobre segundo. Va rapidísimo. ¿Ok? Así suelen ser las ondas. Ahora, si nosotros nos vamos al siguiente subtema, que es el 4.6, que es la radiación electromagnética y sus aplicaciones tecnológicas, donde yo puedo aplicar todo esto. Ok, arrancamos con una pregunta detonante, que nos dice, ¿qué región del espectro electromagnético es proporcionado por el Sol? Pregunta importante, pero yo tengo que recordar algunas cosas antes de empezar a resolver. ¿Cómo cuáles?
¿Qué es el espectro electromagnético? Ok, pues es la distribución de ondas electromagnéticas y se va a dividir en regiones, que son rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio. ¿Cómo yo puedo medir esto? Con un espectroscopio. Yo puedo saber con un espectroscopio en qué región me encuentro, ya sea rayos X, visible, microondas, etcétera, ¿no? ¿Qué mide? Mide frecuencias y longitudes de onda. Este es el espectro electromagnético, se los presento. ¿Ok? Nosotros a lo que llamamos visible es la región de ondas, aquí está, que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver únicamente ese pedazo, la luz visible. Nosotros no podemos ver ultravioleta, no podemos ver infrarrojo, mucho menos rayos X. Aquellas personas, por ejemplo, que se han sacado una radiografía, no nos escuchan el sonido de la máquina y ya. No ven los rayos X, no tienen esa capacidad de poderlos ver, porque nosotros solamente vemos este cachito que está aquí, pequeñísimo. Tampoco vemos las ondas de radio FM, ni de TV, ni no vemos ni las ondas del microondas, por ejemplo, ¿no? Hay algunas ondas que nos hacen mucho daño a la salud, ¿como cuáles? Ok, todas aquellas ondas que estén muy pegaditas nos afectan un poco más a la salud, ¿como cuáles? ¿Cuáles son las que están pegaditas? Todas a partir de aquí, del ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Por ejemplo, ¿qué te dicen? No te expongas tanto al sol por la radiación ultravioleta. ¿Ya vieron? Aquí ya están pegaditas, por eso te afectan. Rayos X, cuando te sacas una radiografía te hacen cargar una placa de plomo para que no te afecte tanto tu salud, pero sí te hace bastante daño. Rayos gamma, rayos cósmicos ya los encuentras en otros lados más, en el espacio, por ejemplo, y en algunos proyectos científicos de algunos físicos. Es muy difícil que te puedas exponer a ellos. Si te expones a ellos es muy difícil que sobrevivas. Vean, las ondas están muy pegaditas. La longitud de onda es pequeñísima, ¿vale? ¿Por qué es pequeñísima? Porque no hay mucha distancia entre una y otra. Eso es longitud de onda. Ahora, ¿qué pasa con estas? Las de infrarrojo, las de microondas, pues están más separadas. Quiere decir que hay menos energía acumulada ahí. Por lo tanto, puedes sobrevivir en ellas. ¿Por qué creen que las ondas de radio o las de televisión no nos matan? Porque vivimos inmersos en ellas y no pasa nada, porque no tienen tanta energía acumulada como una ultravioleta. Aquí es el claro ejemplo de los termómetros que colocan hoy en día, ¿no? Para medir la temperatura y para saber si no tienes COVID-19. Los rayos que emiten esos termómetros son infrarrojos, ¿ok? Esa es una aplicación tecnológica de los rayos infrarrojos. Son los mismos que emiten tu control de televisión y algunos controles remotos. No afectan en absolutamente nada. No atraviesa los huesos del cráneo y te mata el cerebro, ni las neuronas. No, eso es una total mentira. ¿Ok? Créanle a los expertos en física, en salud y no a otras personas que no conocen de este tipo en física, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, no te afecta en nada. Esa es una aplicación tecnológica de los rayos infrarrojos. ¿Dónde podemos ver otras aplicaciones tecnológicas? Ok, por ejemplo, hablábamos de los infrarrojos. Se produce por un cuerpo caliente y por eso los utilizamos en los termómetros. Nosotros emitimos calor, por eso lee el termómetro ese calor. ¿Dónde podemos ocupar el infrarrojo también? Pues en controles remotos, por ejemplo. Microondas, pues ni qué decirlo, ¿verdad? También el Wi-Fi es una señal de microondas. Las señales de radio, pues las de radio, las que escuchan, los que llegan a escuchar todavía radio. La luz visible es lo que nosotros llegamos a ver y son los colores, básicamente. La ultravioleta, ok, la producen fuentes como el sol y si nos exponemos mucho tiempo a ellas, nos hacen demasiado daño. Algunos casos las emplean en criminología, en criminalística. Se utiliza muchas veces para esterilizar algunas cosas y en muchas ocasiones en camas de bronceado, por ejemplo, ¿no? Pues esas sí son muy dañinas, no hay que exponerse a ese tipo de cosas. Rayos X, la generada para electrones acelerados que para placas, digamos, los médicos, ¿no?
Y los rayos gamma se emplean para conservar alimentos. Es una energía tan fuerte que mata a las bacterias que puedan contener los alimentos para que lleguen en perfecto estado para ti. No te afecta a ti a la salud, ¿ok? Todo esto tiene un fundamento científico. Ahora, hay que responder nuestra pregunta detonante. El sol es una fuente de luz y calor. Ambos necesitamos para la vida, pero la radiación es la ultravioleta, ¿no? Le emite radiación ultravioleta. Sí es indispensable exponerse al sol, pero no tanto. Recuerden, la energía que emiten la radiación ultravioleta es muy fuerte. Puede afectar demasiado la salud. Ahora, 4.7 como subtema, los fenómenos de la luz, en la página 241 de tu guía inteligente. ¿Cuál es el nombre del fenómeno que explica la formación de un arco iris? Ok. Tenemos varios fenómenos. Tenemos el fenómeno de dispersión, de reflexión y de refracción. La reflexión es la desviación de la luz al chocar con una superficie plana pulida, por ejemplo, un espejo. Yo me veo en el espejo y me reflejo, eso es una reflexión. La luz entra en un ángulo y sale en ese mismo ángulo. ¿Cómo sé que sale en ese mismo ángulo? Porque si yo me veo de frente, salgo de frente en el espejo, no salgo a la izquierda, no salgo a la derecha. Por eso sé que mirarse al espejo es el fenómeno de luz de reflexión. ¿Qué es la dispersión? Ok, la luz blanca es la composición de todos los colores que existen en el visible. Isaac Newton hizo pasar unas de luz blanca a través de un prisma tallado y se descompuso en los colores del arco iris. Eso es la dispersión de la luz, ¿ok? La refracción es el cambio de dirección de la luz al cambiar de medio de propagación. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la dispersión de la luz. Entra la luz blanca y se divide en los colores del arco iris. La reflexión de la luz entra en un ángulo y sale en un ángulo. El más claro ejemplo, verse al espejo. Y la refracción de la luz es, entra en un ángulo y sale en otro totalmente distinto. ¿Ya vieron? Por ejemplo, aquí entra la luz en un ángulo, supongamos, de 45 grados, pero está saliendo como en uno de 30. Eso es la refracción de la luz. ¿Cómo lo podemos ver? Este ejemplo es perfecto. Metan así un lápiz en agua y parece que el lápiz se parte en dos. Pero es el fenómeno de refracción de la luz. ¿Ok? No se está rompiendo, solamente es la luz que cambió de ángulo. Por eso se ve de esa forma. Para responder a esta pregunta detonante, pues nosotros podemos afirmar que la luz blanca proveniente del sol atraviesa las gotas de lluvia. Estas funcionan como un prisma. Por eso nosotros podemos ver el arco iris. Ese es el fenómeno de dispersión. Por eso jamás van a poder alcanzar un arco iris, porque siempre es un arco iris distinto. Lo están viendo a una distancia. En realidad es la luz del sol que entra a esas gotitas de agua que se encuentran en el ambiente y esas gotitas de agua sacan esos colores. Eso es el arco iris. Eso es el fenómeno de dispersión de la luz. Por eso, por lo regular, los arcoíris salen cuando está lloviendo y después sale el sol. Esas partículas de agua que quedaron en el cielo pasan por los rayos del sol y lo vemos. Otro de los subtemas que encontramos en la página 244 de nuestra guía inteligente es 4.8, que es la luz, la longitud de onda, la frecuencia y la energía. Ok. Leemos la pregunta detonante que nos dice, un láser emite un rayo de color verde. Si la longitud de onda de este rayo es de 532 nanómetros, ¿cuál es la energía que se asocia al color del rayo láser? Okay. Maxwell y Rudolf Hertz postularon algo que se llama la teoría electromagnética. ¿En qué consiste la teoría electromagnética? Ok, establece que la luz blanca es una onda electromagnética, pero en el apartado de los fenómenos de la luz, tú aprendiste que la luz blanca se descompone en otros colores, los del arco iris, ¿ok? Puedes calcular la energía que se transmite en cada color, aunque no lo creas, si conoces la longitud de onda o su frecuencia. Para eso necesitas las siguientes ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Ok, fácil. Yo tengo que la energía puede ser calculada con una constante h por f, que es la frecuencia. ¿Ok? Esa h se llama constante de Planck, así se llama. La constante de Planck vale 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Eso es lo que vale la constante de Planck. Eso significa esta h. También, ¿cómo puedo calcular la energía? Ok, yo puedo calcular la energía con la constante de Planck multiplicada
por la velocidad de la luz, que es la letra C, sobre la longitud de onda, de acuerdo a los datos que yo tenga. ¿Ok? Ahora, estos son los colores que encontramos en el arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, el cian y el azul. ¿Cuál es de menor energía? ¿Cuál es de mayor energía? Después del azul sigue el violeta. El violeta, arriba del violeta está el ultravioleta, por lo tanto el ultravioleta tiene mayor energía. Y abajo del infrarrojo está el infrarrojo, por eso se llama así. ¿Ok? Hay algunos animales que pueden ver infrarrojo y hay algunos animales, por ejemplo, que pueden ver ultravioleta. Nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora, tienen menor energía los infrarrojos, tienen mayor energía los ultravioletas. ¿Ok? Por eso el orden de la energía va así. Ahora, hay que responder nuestro problema. ¿Qué datos tenemos? Yo no conozco la energía, eso es lo que voy a calcular. La longitud de onda de la luz verde es de 532 nanómetros. Ok. Si nosotros lo pasamos a metros es 5.32 por 10 a la 7 metros. Ok. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la constante de Planck, la H, es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Hay que sustituir todos esos valores aquí, en esta ecuación. La constante de Planck la voy a multiplicar por la velocidad de la luz y le voy a dividir entre la longitud de onda. ¿Ok? Si yo realizo las operaciones, aquí está metros, adiós, segundos, adiós. La energía me queda en joules. 3.73 por 10 a la menos 19 joules es lo que emite de energía la luz verde del láser. Así de fácil fue calcular estos problemas y hasta aquí sería todo del tema 4 de física. Si tú quieres todavía practicar esto, desarrollar más problemas, el tema todavía viene mucho más desarrollado en tu guía inteligente. Vas a encontrar ejercicios para poder practicar, vas a poder hacer un pequeño examen para ver cómo quedaron tus conocimientos al final de la lección y todas las respuestas con justificación. Eso es todo por física y adiós.